Bienvenido a Psicología y Ventas, un podcast para psicólogos emprendedores que desean construir un negocio con propósito alineado con su estilo de vida soñado. Estás a punto de embarcarte en un viaje de transformación y crecimiento personal. En cada capítulo nos adentraremos en el fascinante mundo del emprendimiento y aprenderás estrategias, herramientas y consejos que te permitan atraer los clientes con los que sueñas trabajar, potenciar tu mentalidad y crear programas impactantes. Es hora de construir un negocio próspero y significativo. Prepara tu corazón y tu mente para descubrir cómo alcanzar tus propósitos mientras marcas una diferencia en el mundo. Bienvenidos a un capítulo más de Psicología y Ventas. El día de hoy voy a estar trabajando y voy a estar conversando sobre cómo fortalecer nuestra confianza. Porque a veces cuando estamos emprendiendo, cuando estamos iniciando un nuevo proyecto, siento que lo más importante es fortalecer esa confianza, porque finalmente para mí por lo menos es la base de todo lo que hacemos y de los resultados que conseguimos. A mí me gustaría dividir este live y este episodio en 3 tipos de confianza, que siento que son las más importantes, y si bien la confianza tiene de largo y de ancho, creo que estas 3 hablan mucho de cómo podemos ver los negocios, el emprendimiento y la vida misma. Los 3 tipos de confianza son confianza en mí mismo, en lo que sé hacer, en lo que puedo ofrecerle al otro, en general la confianza en mí. Segundo, cómo generar esa confianza, cómo lograr que los otros confíen en mí, que los otros sepan que soy una persona confiable, que soy una persona en la que pueden confiar. Cuando yo les diga que voy a hacer algo, lo hago. Y la tercera es la confianza en la vida, en el universo, en Dios, como tú lo quieras llamar, pero siento que es una confianza que a veces no tenemos tanto, y es importante porque hace que nos permitamos no sentirnos solos y que podamos confiar en ser sostenidos cuando a veces no sabemos el camino. Entonces, cada una de estas confianzas, de este tipo de confianzas que acabo de mencionar, voy a dividirlo nuevamente en 3. Una, cómo la entiendo yo. 2, cómo sé que estoy desconfiando. Y 3, cómo fortalecerla. Porque creo que para mí lo más importante es que podamos llevarnos herramientas que nos permitan fortalecer esos diferentes tipos de confianza, porque siento que de eso se trata, de fortalecer esas áreas en las que de pronto no sintamos que tenemos tanta expertise, tantas habilidades. Entonces, así es como que estructuré este live, este episodio. Y pues tú que estás aquí, si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna historia, algo que quieras como mencionar, está súper abierto el espacio, porque la idea es que sea interactivo y que te pueda llevar herramientas y cosas que te pueda aportar, porque siempre he creído que vinimos a aportar al mundo, vinimos a generar transformaciones, y siento que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, empiezo con el primer tipo de confianza, que es primero esa confianza en mí. Para mí la autoconfianza está también muy relacionado con la autoestima, con esa historia que nos contamos sobre qué somos capaces de hacer y qué cosas no somos capaces de hacer. Para mí el tema de confiar en mí misma está muy relacionado con qué tanto confío en mi propia palabra. Si yo digo que voy a hacer algo, qué tanto confío que realmente soy capaz de hacer eso y llevarlo hasta buen puerto, hasta el final, que soy capaz de sostener las acciones, porque finalmente la vida tiene retos. Generalmente cuando nos comprometemos con algo, pasan cosas. La vida siempre tiene muchas cosas que pasan y que nosotros podemos quedarnos en la excusa, en ponerlo como un motivo real de por qué no se dieron las cosas, o podemos mirar qué hay detrás para seguir avanzando y tomar esos retos como aprendizajes. Entonces, para mí el tema de la confianza es, 1,
ver esa confianza en mí, en mis conocimientos, en lo que sé que soy capaz de aportarle al otro. Y yo sé que estoy en desconfianza y lo noto también en otras personas, porque generalmente esto es algo que leí en algún libro que decía que hay dos tipos como de acciones cuando tú quieres emprender algo. Ya no me acuerdo cuáles eran los conceptos que mencionaba el autor exactamente, pero básicamente era algo así como que cuando tú quieres emprender un nuevo proyecto, hay dos tipos de acciones. Una que es como investigar, mirar cómo se hace, mirar qué cosas necesitas, ¿cierto? Como empaparte de la información. Y la otra es actuar, hacer las cosas. Entonces él lo ponía, y para ponerlo como más claro, ponía un ejemplo de hacer ejercicio. Entonces uno empieza que, bueno, listo. Voy a mirar primero qué tipo de deporte, si voy al gimnasio, si me meto a un deporte, la ropa deportiva, que los tenis, que esto, quién será el mejor entrenador, dónde voy, no sé qué. Esa es una parte importante, pero hay que actuar. O sea, si no vas al gimnasio, si no vas al ejercicio, si no vas y haces las cosas, pues esa investigación realmente se queda en nada, porque lo importante es pasar a la acción, es que la acción realmente se ejecute. Y muchas veces esto lo traigo a colación porque a veces como emprendedores, cuando tenemos que salir al mundo, nos quedamos muchas veces investigando cómo hacer, qué no hacer. Empezamos a hacer cursos, empezamos a hacer maestrías, empezamos a hacer formaciones, que yo no digo que esté mal, a mí me encanta formarme, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta hacer todas estas acciones. Obviamente necesitamos formarnos, pero hay un punto donde esa formación es más síndrome del impostor y de sentir y pensar que un título, que otro título, que otra formación, que otra cosa me van a dar esa seguridad personal para hacer las cosas, y digo que hasta que no haga el próximo curso y el próximo curso y el próximo curso, no me voy a sentir lista para hacer lo que realmente vinimos a hacer. Entonces, a veces nos pasa que nos quedamos investigando cosas, investigando, y no pasamos a la acción concreta y a la acción real. Y la cuestión es que la autoconfianza se fortalece con acción. O sea, hay una frase que en algún momento leí en un libro y que a mí me hizo mucho clic, y es: el miedo se cura con acción. Si tú tienes miedo de algo, hay que actuar, hay que hacer, pero obviamente, si no estás haciendo es porque hay algo que te está deteniendo. Y aquí paso a la parte de cómo fortalecer esa autoconfianza, porque claro, para mí, yo sé que yo, al menos esa es como mi forma de autoidentificarme cuando estoy desconfiando de mí misma, es cuando tengo un proyecto que quiero sacar y empiezo a dar 20.000 vueltas y no lo saco, y me pongo excusas, y me pongo una cosa, y me pongo otra, y no lo saco, y yo sé que ahí soy yo desconfiando de mí misma, y me pasa lo que les acabé de relatar, de empezar cursos, de empezar programas, de empezar talleres, de empezar cosas, y no pasar a la acción real, que es sacar lo que quiero sacar. Y que, por ejemplo, en su momento, para sacar psicología y ventas, desearía que eso hubiera salido así como que cuando se me ocurrió, pero entre que se me ocurrió y lo ejecuté pasaron semanas o meses. Pues realmente no es como que me atreviera a ir ahí mismo, porque obviamente yo también tengo mis propias inseguridades, pero yo sabía que eso tenía que salir. Y la cuestión con tomar acción es que a medida que tú tomas más y más acción, se va haciendo más fácil vencer esas resistencias, porque también es como un músculo. Tú vas entrenando esa propia confianza y es como, bueno, si ya dije que lo hago, hay que hacerlo porque mi palabra vale y sé que si ya me comprometí, lo voy a hacer. Entonces ahí paso a la parte de cómo fortalecer esa propia confianza. Y hay varias técnicas que yo utilizo para poder, pues como darme esa confianza que necesito.
La primera, lo que te acabo de mencionar, pasar a la acción, identificar cuál es esa acción que estoy evadiendo y que me va a dar resultados o me va a llevar a donde yo quiero y hacerlo, pasar a la acción, hacer a pesar del miedo. El miedo es paralizante, pero cuando tú te enfrentas a la acción, te das cuenta que no era tan grave y que incluso si sale mal, pues al menos ya salió, al menos ya te quitaste esa tarea de encima. Y hay muchas resistencias que a veces nos ponemos, pero en el fondo vamos a seguir vivos. En el fondo de pronto se nos va a herir un poquito el ego si sale mal, pero podemos seguir y eso fortalece porque nos damos cuenta de que no es tan grave lo que sea que nuestra mente a veces nos quiere hacer creer sobre si hacemos o no hacemos las cosas. La siguiente cosa y la siguiente acción que a mí me sirve para fortalecer esa confianza en mí misma es perdonarme, porque a veces hay muchas cosas que cargamos de vergüenza, de no haber sido capaz, de haber dicho un montón de veces que lo íbamos a hacer y no hacerlo, que nos generan mucha culpa, mucha vergüenza, mucha sensación de que no vamos a ser capaces de hacer las cosas. Y ahí es importante el perdón, porque si tú no te perdonas, vas a cargar ese lastre y esa culpa y no vas a ser capaz de emprender esa nueva acción. Porque la culpa pesa, el miedo pesa, la vergüenza pesa demasiado. Y por ejemplo, algo que yo hago para perdonarme es precisamente escribir esa acción, esa cosa que no he sido capaz de hacer, por qué no la he hecho, ser compasiva conmigo misma y perdonarme, ¿cierto? Darme el perdón de listo. No hemos sido capaces, me la puse muy difícil, de pronto me puse una meta muy grande, de pronto me puse una acción demasiado grande, la divido en pedacitos pequeños y vuelvo y empiezo. Y vuelvo y me doy permiso para volver a empezar desde otro lugar. Porque cuando tú te perdonas es como, listo, volvemos a empezar y vuelvo a confiar en mí, ¿cierto? La siguiente que está relacionada con eso es cumplirme la palabra. Yo sé que a veces cuando tenemos mucho miedo de empezar un nuevo proyecto, de empezar a hacer algo, muchas veces nos decimos, listo, mañana sí lo hago y mañana no lo hacemos. Decimos, ahora sí, y resulta que no. Obviamente esto te lo digo porque también he pasado por eso. También he sido de las que dice, voy a hacer y no hago. Y yo me acuerdo que cuando empecé a emprender, era lo típico, la peor jefe y la peor empleada, a pesar de que en mis empleos era la mejor empleada y siempre me he caracterizado por ser de las buenas estudiantes, de las buenas empleadas, de las que da idea, de las que ejecuta, de las que si dice hago, hago. Pero en mi emprendimiento cuando empecé no era así porque tenía muchas creencias limitantes, tenía mucho miedo, tenía muchas situaciones que no me permitían hacer las cosas y era como, yo decía, listo, no, mañana sí, resulta que mañana no. Yo decía, esto sí lo hago, no. Y eso genera demasiada desconfianza en ti mismo porque es como, pues ya dije que lo iba a hacer y no lo hice. ¿Cómo confío en mí si yo misma me quedo mal? ¿Cierto? Y claro, cuando lo pensamos en el otro, si el otro siempre me cancela, si el otro siempre me dice que vamos a salir y no salimos, si el otro siempre me dice que va a hacer algo y no lo hace, llega un momento donde uno dice, nah, dijo que iba a hacerlo, pero nunca lo hace. Lo mismo pasa con nosotros. Lo bueno es que, como somos nosotros, podemos cambiar. Podemos empezar a decirnos cosas y hacerlas realidad, ¿cierto? Al otro no lo podemos controlar. Si el otro nos dice qué va a hacer o no va a hacer, es algo que no podemos controlar, pero a nosotros mismos sí nos podemos controlar, sí nos podemos decir que vamos a hacer algo y hacerlo, pero yo te sugeriría que esa parte de, listo, ahora sí nos ponemos serios, lo hagas después de perdonarte e identificar cuáles eran esas creencias, esos miedos, esas situaciones que están detrás y que no te están dejando avanzar, porque no tiene ningún sentido
que tú pretendas avanzar si no te has perdonado, si no has identificado qué es lo que hay detrás de esa inacción. Porque siempre, o al menos así ha sido en mi caso y en alumnas que he tenido, siempre la inacción es miedo. Siempre hay algo emocional, siempre hay algo que no se ha trabajado y que hasta que no se trabaje no se va a generar la acción. Entonces, como que aquí la invitación es: sé compasivo contigo mismo. Si tú no has hecho algo es porque hay algo emocional que debes trabajar para que eso pueda fluir. Porque literal, es que esto es hermoso. Yo lo he visto en mis alumnas que trabajamos esa parte emocional en ASI, en atraer a tu cliente ideal, de esas situaciones que no les han permitido conectar con su mensaje, esas cosas que los abruman, esas cosas que los asustan, esas creencias que hay detrás, y empiezan a accionar, empiezan a sacar el contenido, empiezan a crear las cosas que llevaban tiempo posponiendo, porque realmente lo que había era un miedo a hacer las cosas. Y esa última técnica para fortalecer la confianza es: déjate acompañar por un mentor, déjate acompañar por alguien que ya atravesó el camino, porque él va a lograr identificar, porque como ya lo atravesó, va a lograr identificar dónde está el bloqueo, va a lograr identificar cosas que ni siquiera tú mismo te has dado cuenta, va a poder ponerle en palabras esas situaciones que te están bloqueando y que no te están dejando avanzar. Obviamente no tiene que ser conmigo, pero si hay algo que a mí me sirvió en su momento fue pagarle a mentores que me trazaran el camino y me mostraran esos bloqueos que yo no había identificado, porque en ese momento se avanzó, empecé a avanzar, empecé a crecer y empecé a confiar en mí misma y a sentirme capaz de hacer cosas que antes las dudaba, ¿cierto? Antes a mí me daba un susto terrible sacar, por ejemplo, programas. O sea, para mí sacar ASI fue todo un proceso de transformación, y ya en esos momentos, en los próximos días, voy a sacar CNP, que es Construye tu negocio desde el propósito, un programa que me vengo soñando hace un montón de tiempo y que no había sacado porque, claro, estaba como entrenando ese músculo de la autoconfianza, pero yo sé que es seguir dando pasos, ¿cierto? Y luego vendrán otros programas, luego vendrán otras oportunidades, luego vendrán otras cosas, pero porque me permití ir fortaleciendo poquito a poco, ¿cierto? No se trata tampoco de pegarnos unos saltos y de obligarnos a hacer grandes cosas de primerazo. Se trata de empezar con pequeñas acciones para empezar a creérnoslo, empezar a darnos pruebas de que sí somos capaces de hacer, de cambiar, de generar, de impactar y de avanzar. Porque a veces, como no estamos acostumbrados a cumplirnos la palabra, cuando empezamos a hacerlo, se siente extraño, pero siempre podemos avanzar y siempre podemos cambiar. Entonces, esas ahí como para resumirlas de cómo fortalecer esa autoconfianza, son 5. 1, pasar a la acción, pero acciones que realmente sean acciones de avance, que realmente sean acciones que generen una transformación. 2, perdonarnos, permitirnos ser compasivos con nosotros mismos e identificar esas emociones que están detrás. 3, identificar miedos, creencias o situaciones que están detrás y que no nos dejan avanzar y que no nos dejan o no nos han permitido hacer las cosas que queríamos hacer para empezar a cumplirnos la palabra. Y por último, invertir en mentores, porque ellos van a identificar en qué punto estás y cuál es ese bloqueo para que desaparezca y avances con más velocidad. Listo. La siguiente confianza, que es la número 2, es cómo generar confianza en los otros para que compren nuestros servicios y compren la transformación que les estamos ofreciendo. Cuando somos psicólogos hay diferentes fuentes por las que podemos conseguir consultantes, ¿cierto? Si bien yo trabajo sobre todo con las redes sociales, porque es en las que más he aprendido, es de las que más sé,
etcétera, hay varios medios por donde tú puedes conseguir tus primeros consultantes. Generalmente los primeros son voz a voz, también hay portales en internet, también está redes sociales, que es el que yo ayudo a mis a mis alumnas a conseguir clientes por estos medios, pero siempre necesitamos trabajar esa confianza. ¿Cómo la trabajamos? El tema de la autoridad, que suelen llamar. La autoridad la trabajamos mucho hablando de los procesos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo empecé esta cuenta Psicología y Ventas, pues evidentemente no había tenido mi primer alumno en ASI, que era el primer programa que yo sacaba. Obviamente yo no en ningún momento he mentido. Yo al principio hablaba de lo que hay que hacer para atraer a nuestros clientes. El mensaje, la autoconfianza, generar un paso a paso. O sea, yo hablaba de las cosas que podemos hacer, de cómo sí lo he hecho con clientes de publicidad, porque eso sí lo he hecho, esa es mi experiencia. Yo tengo experiencia con clientes a los que les gestiono la publicidad y les ayudo a generar esos leads de alto valor. De eso hablaba, de mi experiencia real. Generalmente, cuando salimos recién de la universidad, no tenemos tanta experiencia con pacientes, pero podemos hablar de esa potencial transformación que se pueden lograr en procesos psicoterapéuticos, que muchas veces nosotros como psicólogos hemos atravesado como pacientes, ¿cierto? Y que ahí podemos ver que realmente se genera una transformación. Hablar de educar a las personas. Educarlas es que ellas también puedan identificar esas situaciones que les pasan, que le puedan poner palabras a eso que les pasan y que de pronto no lo habían tenido presente. Aquí también, si tú eliges el medio de redes sociales, es muy importante el tema de la confianza, el tema de la constancia, ¿cierto? Y ahí hay dos posibilidades. Uno, que tú seas constante con las publicaciones del Instagram o Facebook o el medio que tú elijas, o invertir en publicidad. ¿Qué pasa con el tema de la constancia? Yo creo que no se trata tanto de salir todos los días si tú no te sientes listo ni capaz de salir todos los días, pero que sí haya cierta regularidad y que los contenidos que vayas publicando sean contenidos que realmente conecten con las personas, contenidos que muestren que tú sabes del tema. Y ahí me vuelvo un poquito a la anterior de la autoconfianza. También confía en lo que tú aprendiste, pues es que ya pasaste por 5 años en la universidad, 5 años formándote como psicólogo, obviamente sabes cosas, y se trata de que elijas 1, 2, 3 temas que realmente te guste, que realmente te apasionen, para que le pongas esa intencionalidad y hables de ella con tranquilidad, de esos temas. ¿Cómo sé que yo no estoy generando como esa confianza? Porque las personas de pronto no responden a mi contenido o no responden a los llamados que yo hago. Generalmente hay un concepto que me gusta, que en algún punto lo escuché en un podcast, y decía que la marca personal no se crea, sino que se gestiona, porque finalmente la marca personal, que generalmente es lo que hacemos cuando estamos en redes sociales, no se trata tanto de que tú digan esto de mí, no, la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente, y por eso necesitamos mostrar esas cosas en las que sí sabemos, de lo que sí sabemos, y nuevamente, mejor hecho que perfecto, y tampoco agobiarnos porque tengamos que ser súper rigurosos, porque finalmente es más mostrar que, o sea, confiar en lo que tú estás haciendo y confiar en ese mensaje que tú estás dando. Pero aquí ya me voy a poner como así raro, pero finalmente la confianza es más como que tú
confíes en ti, porque eso se refleja a nivel de energía. Cuando tú estás confiando en el mensaje que estás dando y en que sabes que estás aportando el mayor valor que puedes, que te preparaste, que preparaste las cosas, eso se nota. Cuando tú preparas las cosas, se nota, y se trata de hablar de esas cosas en las que puedas mostrar que realmente sabes del tema y que estás dispuesto a ayudarle al otro. Algunas cosas que siento que me han servido para fortalecer esa confianza es, uno, ser coherente. Yo procuro mucho que si yo digo algo, procuro que yo también lo aplique. Obviamente somos humanos. Como humanos a veces no podemos ser coherentes. El médico también se enferma, los psicólogos a veces estamos tristes, los psicólogos a veces pasamos por cosas que nos ponen mal, pero eso no significa que siempre estemos mal. No, nosotros tenemos técnicas y herramientas que nos permiten salir un poquito más rápido de eso, pero también se trata de eso, como de mostrar esa coherencia en lo humanamente posible, ¿cierto? Yo tampoco soy de las que dice, ay, no, tenemos que estar felices todo el tiempo. Yo hablo de ventas, yo hablo de dinero y yo no vendo todos los días, no pasa nada, pero sé los conceptos, sé que puedo ayudar a mis clientes a vender, he logrado resultados. Entonces también es permitirnos eso, no focalizarnos tanto en el resultado final, sino en que se logren los procesos y en que nos enfoquemos en el proceso, porque eso sí lo podemos prometer. Sí podemos prometer que vamos a seguir el proceso. Los resultados dependen de 20.000 cosas, pero el proceso, cuando se cumple y se lleva bien, generalmente da resultados. O sea, casi siempre, ¿cierto? 2, el tema de la constancia. Yo nuevamente no soy partidaria de que tengamos que publicar todos los días. Yo siento que somos personas cíclicas y a veces estamos más hacia afuera. Por ejemplo, yo tengo mis momentos en que soy más comunicativa, estoy más presente, monto más contenido, estoy más aquí, y otras veces que estoy más adentro, porque ya sea que esté diseñando algo, esté creando algo, esté como en otra fase, y no siempre vamos a comunicar igual. O sea, yo no siempre estoy presente, porque por lo menos este último mes para mí fue mucho de diseñar algo nuevo, y obviamente si estoy diseñando algo nuevo es más complicado para mí estar creando en todos lados, y también es permitirnos eso, como listo. Cuando estoy procuro ser constante, y cuando no estoy sé que es porque estoy trabajando otras áreas de mi negocio que también son importantes, porque la creación de experiencias transformadoras para mis clientes también es muy importante. Yo me tomo muy en serio los procesos que empiezo con mis alumnos, porque sé que estoy buscando una transformación importante en ellos. Estoy buscando que cuando salgan de mi programa no solamente salgan con conocimientos técnicos, que eso lo pueden conseguir en cualquier parte, sino que salgan con una transformación, salgan con autoconfianza, salgan con esa sensación de yo también puedo, yo también soy capaz, yo también sé, porque realmente eso es lo que me interesa, que puedan avanzar luego solos, porque no creo y no me gusta pensar que van a depender de mí para ellos luego conseguir sus propios resultados. Yo simplemente soy un medio y los voy a acompañar por un tiempo para que luego ellos logren sus resultados. Y es lo mismo tú como terapeuta, como psicólogo. No se trata de que estemos siempre con nuestros pacientes, sino de acompañarlos durante esos procesos para que luego ellos sean capaces de hacer las cosas por sí mismos. Hablando desde lo que sabes. O sea, realmente cuando tú hablas de lo que sabes, de lo que te apasiona, de lo que te gusta, de lo que te interesa, eso se nota. Y eso genera esa confianza que nos interesa en nuestros futuros consultantes. Cuando te enfocas en mostrar esas transformaciones, cuando empiezas a tener pacientes, mostrar esas transformaciones. No se trata de incurrir como en falta de ética, mostrando pues como cosas muy personales, no, pero sí mostrando esas transformaciones que generamos, esas cosas que van cambiando,
obviamente lo podemos conversar con nuestro paciente para pedirle pues como el permiso de que hablemos de la transformación, obviamente nunca diciendo el nombre del consultante, pero sí hablando de esos procesos y esos antes y después que nosotros también como terapeutas vemos en nuestros consultantes. Eso también genera mucha autoridad y mostrarnos como humanos. O sea, lo que te digo, nosotros también fallamos, nosotros también nos equivocamos y a veces parece contraintuitivo y como no, si yo muestro que yo también me equivoco, ya no van a confiar en mí. Y al contrario, es también, queremos saber que el otro también ha pasado por las cosas que pasamos nosotros. Que yo, por ejemplo, se lo digo y se los he dicho a mis alumnas claro, para mí también es un proceso confiar en que la transformación se va a lograr, porque obviamente el primer post que yo hice no es que haya generado mucha reacción, mucha interacción, ni 20.000 clientes, no. Para mí el primer cliente llegó como al mes y yo igual confié en el proceso porque yo ya lo había hecho con otras personas y es como yo confío en que estoy haciendo los pasos correctos, eventualmente los resultados van a llegar. Porque si nos enfocamos solamente en el resultado, tiende a ser muy frustrante cuando no se logra. Entonces, esas son como las técnicas que te puedo sugerir para fortalecer esa confianza de cara al público externo. Y la última confianza, la tercera de la que quería hablar el día de hoy, es la confianza en el universo, en la vida, en Dios, en la energía, en lo que sea que tú creas. Yo me considero una persona muy creyente y muy espiritual. Realmente para mí el tema de la espiritualidad cada vez cobra más relevancia en mi vida porque es una forma de no sentirme sola. Realmente para mí el tema de la espiritualidad llegó mucho porque en su momento yo era una mujer muy autosuficiente, muy de las que yo puedo sola, yo puedo con todo, yo me cargo, ¿cierto? Yo súper poderosa, Vanessa. Y la cuestión es que a mí me costaba, o sea, como que yo sí creía que había algo más porque lo de siempre, ¿cierto? Como que en momentos difíciles uno como que, ay Dios, acuérdate de mí, ¿cierto? Y como que uno ahí pide, pero no estaba en mi cotidianidad el agradecer, el confiar, el saber que no estoy sola, ¿cierto? Para mí hubo un momento muy fuerte donde como que se volvió muy fuerte el tema de la autoexigencia, me lesioné una rodilla y para mí eso fue como pausa. O sea, yo no puedo seguir a este ritmo de vida, yo no puedo seguir así acelerada con la vida y como con tanta inflexibilidad. Y empecé mucho ese camino del descanso, del disfrute, de permitirme hacer las cosas desde otro lugar, de saber que no se trata de sacrificarme, no se trata de trabajar más, sino mejor. No se trata de que yo me mate haciendo las cosas, sino que aporte valor. Y todo eso también me fue llevando a ese tema de la espiritualidad que para mí es más desde confiar en que las cosas se están dando de la mejor manera, aunque yo no las entienda hoy, confiar en que los resultados van a llegar, confiar en que si no están llegando los resultados es porque hay algo que necesito aprender, aunque nuevamente no lo logro identificar en esos momentos. Y es un poco también como empezar a salirme de esa posición de bueno, no soy capaz, no lo logro, y entender que de esa situación estoy aprendiendo para darle como la vuelta, ¿cierto? Para mí hay una frase que me ha gustado mucho, hace poco la leí y decía algo así como, puede haber paz o esto, que a veces somos humanos y a veces es muy complicado sentir esa confianza hacia afuera. Pero si hay algo que a mí me ha servido para fortalecerla es mirar para atrás, mirar todas esas veces en que yo pensé que no iba a ser capaz y sí fui capaz, unir los puntos, todas esas veces que
fueron choques, fueron fracasos, fueron cosas que no me gustaron y que resultó en una nueva oportunidad, en una nueva ventana que se abría, en una nueva situación que me permitió crecer y avanzar. Y siento que eso es algo que cada vez integro más en mi vida porque se hace más fácil cuando tú sabes que hay algo a nivel de trabajo interno que cuando tú lo trabajas avanzan las cosas. Y que nosotros también como terapeutas lo vemos con nuestros pacientes, vemos esas creencias, patrones, bloqueos, como sea que tú lo quieras llamar, pero que realmente cuando se empiezan a dar cuenta empiezan a avanzar y a crecer con más velocidad, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, el tema de la desconfianza y la no confianza, yo la siento mucho cuando sé que hay algo de lo que quiero hablar y no me atrevo, y sé que es algo que va un poquito más allá de mí, pero que a veces quizás no me atrevo a asumirlo, a asumir esos mensajes. Y esos mensajes, bueno, no suena así como que, ay, tan raro, no, me refiero a esas cosas de las que queremos hablar, esas cosas que queremos hacer y que no nos atrevemos. Siento que ahí estamos como en desconfianza. Y también cuando queremos controlar mucho el cómo. O sea, yo he sido muy controladora y listo, ¿cómo lograr las cosas? Y a veces simplemente las cosas llegan, las oportunidades llegan. Obviamente necesitamos tomar acciones. Una de mis mentoras las llaman acciones inspiradas de, listo, ¿cuál es la próxima acción que me puede acercar a mi objetivo? Porque obviamente el mundo sin acción sería una idea, pero hay veces que lo único que nos queda es confiar en que las cosas van a salir bien, porque ya hiciste el proceso, ya hiciste las acciones, ya estás avanzando y hay cosas que no van a depender de ti, y es aceptar que esas cosas que no van a depender de ti no van a pasar y ya, ¿cierto? Obviamente es complicado, yo sé que quizás esta es la parte como donde estoy menos clara en el live porque es algo que todavía estoy como integrando y haciendo parte de mí. Pero con lo que quiero que te quedes es que nosotros podemos controlar el qué, podemos controlar las acciones que empezamos a hacer, pero lo que pase cuando las hagamos realmente no depende totalmente de nosotros. Hay mucho que sí depende de nosotros, pero llega un punto donde solamente nos queda agradecer y aceptar. Ya. Entonces, esa confianza en lo que sea que tú creas, siento que se fortalece mucho uno viendo hacia el pasado. ¿Qué cosas te pueden ayudar a ver que realmente siempre está sostenido? Siempre pasan cosas para que las cosas salgan bien, para que estés lo mejor posible. Porque al menos yo lo identifico mucho en que yo a veces me estreso mucho por lograr las metas, por lograr las cosas, porque las cosas me salgan como yo quiero. Y muchas veces miro para atrás y es como, pues sí salieron, lo que pasa es que en otros tiempos o salieron mejor, o esas cosas que salieron mal luego resulta que me permitieron otras cosas, y como que eso me permite fortalecer esa confianza en algo superior, ¿cierto? Y a veces también es una cuestión de rendirnos en el sentido de ver. Hay cosas que están más allá de mí y dejarnos guiar, ¿cierto? Seguir esa voz de la intuición que también es a veces tan extraña, pero que para mí esa voz de la intuición es muy relacionada con cosas que nosotros sentimos en el cuerpo que se deben hacer, pero que a veces nos cuesta escuchar porque nos enseñaron mucho a estar en la mente, ¿cierto? Como a solo hacerle caso como a nuestra mente, y a veces nuestra mente nos dice cosas que no tienen tanto sentido, pero escuchar a nuestro cuerpo de por dónde sí, por dónde no, es mucho mejor y nos ayuda mucho más a estar alineados con nosotros mismos. Entonces, listo, esto era como lo que quería compartir en este live del día de hoy, en cómo fortalecer esa confianza en ti mismo, esa confianza que generas en los otros y esa confianza en que hay algo superior en nosotros,
Espero que te hayan podido servir estas herramientas, que te haya podido ayudar en tu propio camino, porque sé que el tema de la confianza es básico y es súper importante, no solo cuando emprendemos, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque al menos yo siento que desde que he estado fortaleciendo esa confianza, esos 3 tipos de confianza, se me hace más fácil sacar nuevas cosas, creer en nuevos proyectos, creer en mí y saber que puedo generar esas transformaciones en otros y que me puedo permitir cobrar mejor por lo que hago, tener nuevas alumnas y saber que las voy a poder acompañar de la mejor manera. Nada, espero que te haya servido este espacio y nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo de Psicología y Ventas y que tengas un feliz día.